Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estaba meditando en las palabras de Pablo cuando pregunta: ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Estas palabras me trajeron a la memoria a predicadores que son utilizados por Dios para que cuando prediquen, miles y miles de almas se arrepientan y acepten a Jesús como su Salvador. Y luego pensé en cuál sería el porcentaje de personas que permanecen en la fe cuando se arrepienten después de escuchar el Evangelio. Porque seamos honestos, hay muchas personas que levantan la mano o pasan adelante y dicen que aceptan al Señor, pero no hay cambio en sus vidas. Y en parte nosotros, los que hemos madurado, la iglesia, tiene culpa de esto porque no nos preocupamos por educarlos y hacer de ellos discípulos, o no nos preocupamos por ser mentores en la fe para ellos. Pero eso sería otro tema para otro día, ¿cierto? Cosas que la iglesia debería estar haciendo, pero no hace. Pero hay otro grupo que sí permanece en la fe después de escuchar el Evangelio, y en ellos vemos el poder transformador de la palabra. En ellos vemos el fruto del Evangelio. Y es así como he titulado esta serie, El fruto del Evangelio. Y he pensado en 4 etapas del fruto que nace en la persona después de escuchar y recibir el Evangelio. Estas etapas son la regeneración, la fe, la santificación y la perseverancia. Y quiero que me acompañen ahora a Juan 3 y leamos los primeros 7 versículos que dicen así. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias te damos una vez más por acompañarnos en este estudio. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La regeneración es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Esta doctrina trata del renacer espiritual de un individuo que una vez escucha el Evangelio, el Espíritu Santo entra en su corazón y comienza un proceso de revitalización en la persona. Es un milagro creativo en el ámbito moral que solo Dios puede hacer. En Ezequiel 37 vemos que el profeta tiene una visión en la que unos huesos secos cobran vida en un valle. Estos huesos representan a Israel en un estado de muerte nacional, esparcidos y dispersados en diferentes tumbas entre las naciones del mundo gentil. Lo que se necesitaba era que una nueva vida fuera soplada en los huesos secos, y Dios hace esto mediante su Espíritu Santo, quien regenera el remanente al final del periodo de la tribulación y restaura a la nación a su tierra. Las palabras de Jehová mediante el profeta son bastante claras en Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. En el pasaje que leímos de Juan 3, Jesús le enfatiza esta misma obra vivificadora del Espíritu a Nicodemo, un maestro de renombre en Israel que tuvo dificultad para entender el nuevo nacimiento. Imagínense, un maestro fariseo al cual Jesús se refiere como el maestro de Israel, teniendo dificultad para entender esta afirmación espiritual. El mensaje fue directo y sencillo en el versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos la respuesta de Nicodemo
en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? A lo que Jesús interpreta el nuevo nacimiento en términos de nacer del agua y del Espíritu en el versículo 5, siendo ambos elementos metafóricos de la regeneración. Solo Dios puede impartir la vida espiritual eterna, y debido a que el Espíritu puede llevar a cabo tal nacimiento, entonces el Espíritu Santo es Dios. La frase de Pablo para el milagro moral de la salvación es el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso lo dice él en Tito 3:5. Entonces, cuando dice que es necesario nacer de nuevo, a lo que se refiere es que hay que ser renovados para poder ver el reino de Dios. El hombre caído, o sea, todo el mundo, vive en un estado moribundo debido al pecado. El hombre por naturaleza es carnal e ignora o evade las cosas espirituales. Aunque el hombre está hecho para glorificar a Dios, el hombre tiene una naturaleza carnal, no espiritual. Romanos 8, versículos 7 a 8 nos ayudan cuando leemos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué están diciendo estos versículos? Ellos dicen que mientras hagamos lo que nos plazca y no lo que Dios quiere que hagamos, seremos enemigos de Dios. ¿Por qué es que la palabra dice que somos enemigos de Dios? Porque no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Colosenses 3, versículos 1 al 17, dicen así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando escuchamos el Evangelio, debe haber una reacción en nosotros. Quizás la reacción fue intencional porque nos detuvimos a escuchar el mensaje en busca de algo para nosotros. O quizás no fue intencional, sino que íbamos pasando y alguien predicaba la palabra de Dios y fue como un llamado que se nos hizo y nos hizo detenernos. Pero lo que sabemos acerca de los motivos es que Dios tenía ese momento predestinado para nosotros. No importa cómo sucedieron las cosas, el caso es que hubo una reacción. Quizás nos detenemos a escuchar el mensaje y nos salvamos, lo cual es lo que todo predicador desea que suceda. O quizás nuestros corazones sean endurecidos. No hay manera en que nos podamos verdaderamente resistir al llamado de Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas y su palabra viene acompañada del poder del Espíritu Santo. Al nuevo convertido
la palabra le muestra la necesidad, y al que busca, la palabra le muestra el camino hacia Cristo. Quizás usted escucha este podcast porque a usted le gusta escuchar la palabra de Dios, y le agradecemos por su apoyo. Pero quizás usted es alguien que aún no ha conocido al Señor y por lo tanto no tiene una relación personal con Él. Quizás usted es alguien que está buscando nacer de nuevo, está buscando ser regenerado. Y eso me alegra porque usted se ha autoexaminado y ha llegado a la conclusión de que usted está en necesidad de un Salvador. Ese Salvador no lo va a encontrar en la farándula, no lo va a encontrar en las redes sociales, no lo va a encontrar en ninguna otra religión. Ese Salvador solo se encuentra en la persona de Jesucristo, y Él le está diciendo: es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Juan 3:3 nos dice una gran verdad: no veremos el reino de Dios si no somos regenerados. Debemos ser regenerados porque todo ser humano está contaminado. Ya leímos un pasaje en Colosenses 3 que nos habla de las muchas cosas que contaminan nuestra vida. Pero Pablo no fue el primero en mencionar estas cosas. Dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas ya están en nosotros, y porque ya están en nosotros, estamos contaminados. El versículo claramente dice que del corazón salen, lo cual nos indica que esta es la manifestación de nuestro pecado de manera visible, de manera actuada. Usted quizás ha escuchado a alguien justificarse diciendo: pero yo solo miré y no hice nada más. Pero sí hizo, porque lo pensó. Y la Biblia nos dice que pecamos aún con el pensamiento. Y como leímos en Colosenses, estas cosas no le agradan a Dios, por lo tanto deben ser desechadas y repuestas por cosas que sí le agraden a Dios. Entendamos algo: cuando algo está contaminado, no está en su forma más pura. En mi país tenemos un dicho: cuando estamos a punto de comer algo, digamos un caramelo, y antes de ponernos el dulce en la boca, se nos cae. Y nuestra reacción es recogerlo rápidamente y lo examinamos para ver qué tan sucio está. Si no le vemos nada, decimos: lo que no mata engorda. Es decir, me lo voy a comer, y si no me enfermo o me muero, entonces será algo de provecho y engordaré. Estaré saludable. Pero ¿qué nos dice Mateo 15:20? Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Cuáles cosas? Las cosas que leímos en el versículo 19. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Entendieron? Jesús nos está diciendo: presten atención a las cosas espirituales, a las cosas morales, a cumplir mis mandamientos para que vivan. No se preocupen por cosas pasajeras del mundo físico que no salvan ni condenan. Preocúpense por vivir una vida regenerada en santidad. Lo que verdaderamente nos mata, nos dice Efesios 1-5, son nuestros delitos y pecados. Todas esas cosas mencionadas en Mateo 15:19 nos contaminan y nos matan. Estamos llamando al pecado por nombre. Estamos reconociendo nuestra condición como pecadores. O estamos ignorando nuestro pecado, autojustificándonos ante el hombre y a veces hasta ante Dios para minimizar el grado de pecado en el que estamos viviendo. Hay algo muy interesante que sucedió durante la pandemia reciente. Por lo menos yo me encuentro esto sumamente interesante. Y es que mientras esa plaga forzó a la humanidad a encerrarse en sus casas por cierto periodo de tiempo, el planeta descansó y se regeneró. La vida animal se sentía con libertad de caminar por las calles de una ciudad que normalmente es sumamente transitada. La flora creció. El aire contaminado se aclaró en lugares como en el norte de India, a tal punto que yo miraba un documental en el que un varón subió a la azotea o techo de su casa y no podía creer lo que veía. Él veía la cordillera de los Himalayas y nunca en su vida sabía que él estaba tan cerca de esa cordillera. El planeta se revitalizó porque el contaminante fue removido por un periodo de tiempo. El hombre y todos sus inventos fueron removidos
del día a día del planeta y el planeta recobró vida. Debemos recordar que la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios en el Espíritu Santo, tal y como se nos dice en Tito 3:5. Así que les pregunto, ¿quién nos ayuda a nacer de nuevo? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, sin duda alguna, la cual leemos en compañía del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos guía a vivir una vida regenerada que refleja la restauración de nuestro ser. Dice Pedro en el versículo 23 del capítulo 1 de su primera epístola, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que Pedro nos quiere decir? Quiere decir que el cristiano es hecho de nuevo al penetrar en él la semilla de la palabra de Dios. La palabra del sembrador en Mateo 13, versículos 1 a 9, es la mejor ilustración que se me viene a la mente. Pablo, cuando le escribió a los Corintios en la primera epístola, dice: aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo que Pablo nos dice es que el tutor no era el maestro, sino un esclavo de confianza que acompañaba al niño al colegio todos los días, le enseñaba cuestiones morales, se cuidaba de su carácter y trataba de hacerle un hombre. Un niño podía tener muchos tutores, pero no tenía más que un padre. Pablo, que le escribe primero a los Corintios y luego a nosotros, nos dice que nadie puede comunicarnos la vida en Cristo mejor que el Evangelio, mejor que la palabra, y Cristo es la palabra. Santiago 1:18, uno de mis versículos favoritos, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fue porque así le pareció. No fue por algo que nosotros hicimos, sino que de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. La palabra que leemos, que escuchamos y que vemos por medio del testimonio de otros creyentes. ¿Quién más nos ayuda a nacer de nuevo? Cristo también nos ayuda a ser regenerados. Algo que Jesús hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal fue predicar la palabra. Jesús no cesó de enseñar en los pueblos, ciudades, aldeas y hasta en los campos. No importaba dónde Jesús se encontraba, Él aprovechaba el momento para predicar la palabra que produciría frutos de arrepentimiento. ¿Cuántas personas vieron y escucharon a Jesús y fueron regenerados? La mujer acusada de adulterio, ¿habrá pecado otra vez? El paralítico que estaba en el estanque de Betesda, ¿habrá pecado otra vez? El ciego de nacimiento, después de haber sido sanado, ¿habrá pecado otra vez? ¿O cada una de estas personas habrán sido regenerados y se convirtieron en seguidores de Cristo? Las palabras de Jesús causaron un cambio en muchas personas y ese cambio los llevó a ser regenerados y nacer de nuevo. Recordemos que Jesús dijo en más de una ocasión que las palabras que Él hablaba no eran de Él, sino del que lo envió. Dice 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nuestra regeneración nos hace ser como Él, nos hace ser imitadores de Él. No vamos a alcanzar ese nivel de perfección hasta que Él nos llame a estar a su lado, pero mientras tanto podemos mostrar el fruto del Evangelio, siendo personas que verdaderamente viven siendo imitadores de Cristo. El Espíritu Santo, según se nos dice en Juan 3:6, también nos ayuda a ser regenerados. Los apóstoles fueron personas regeneradas. La entrega que Jesús hizo del Espíritu Santo a sus discípulos el día de la resurrección no fue el bautismo en el Espíritu, como se ve en el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, sino que fue una infusión de los discípulos por primera vez con la presencia regeneradora del Espíritu Santo y la nueva vida en Cristo resucitado. Recordemos que Jesús les prometió que enviaría y recibirían al Espíritu Santo, que los regeneraría en Juan 14. Antes de ese evento, los discípulos eran creyentes y seguidores verdaderos de Jesús y eran salvos según lo estipulado en el antiguo pacto, pero ellos todavía no habían sido regenerados en todo el sentido del nuevo pacto. Fue en ese momento, no en Pentecostés, que nació la iglesia.
Fue en ese momento que los discípulos entraron en el nuevo pacto basado en la muerte y resurrección de Cristo. El nacimiento espiritual de los primeros discípulos coincide con el nacimiento de la iglesia. ¿Cuáles son algunas características o resultados de esta regeneración? Ezequiel 11:19 nos dice que tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Segunda de Pedro 1:4 nos dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Romanos 8:9 nos dice que el Espíritu viene a morar en nosotros. Primera de Juan 3:1 nos dice que somos hijos en la familia de Dios. Segunda de Corintios 5:7 nos dice que somos una nueva criatura. Primera de Juan 5:11 y 12 nos dice que tenemos vida eterna. Ahí mismo en el versículo 1 nos dice que amamos al Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:14 y 4:7 nos dice que amamos a otros y de manera especial a los cristianos. Primera de Juan 2:29 nos dice que practicamos la justicia y Primera de Juan 3:9 nos dice que no practicamos el pecado. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. El salmista nos dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde que nacemos somos pecadores y pensamientos similares encontramos en Jeremías 17:9, en Romanos 8, versículos 7 y 8 o en Efesios 2:3. La regeneración se produce en aquellos que se arrepienten del pecado, que se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesús como su Señor y Salvador. La regeneración es una transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Noten que dije obediencia a Jesucristo, porque obedecer a Jesús es amar a Jesús, que es amar a Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que hay una relación cercana entre amar y obedecer a Dios. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Dejarán de ser regenerados si no mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso por agradar a Dios y evitar el mal. Eso se logra mediante la gracia que Cristo da a los creyentes, la relación continua con Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. Por último, tengamos cuidado, porque así como se puede nacer del Espíritu al recibir vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y la vida perversa, y así morir espiritualmente. Las Escrituras afirman: si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. De tal manera, el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual no están al mismo nivel y no debemos ponerlos al mismo nivel, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Por lo tanto, aunque se puede anular el vínculo físico entre padre e hijo, la relación de padre e hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria y disoluble durante su tiempo de prueba en la tierra. Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia terrenal. Una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y amor sinceros. Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias mi Señor, porque nos escogiste desde el principio y nos has presentado a tu Hijo Jesús por medio de tu palabra. Nos has presentado la oportunidad de poder nacer de nuevo, de morir con Cristo para así poder tener vida escondida en Él. Gracias, Señor, te damos. Señor, bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Bendice a aquellos que ya son creyentes, pero también bendice y ten cuidado de aquellos que aún no te conocen. Pon en ellos el Espíritu Santo y que puedan ser regenerados como nueva criatura que serán en ti. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga grandemente.